Bienvenidos a Discovering México. El día de hoy es un día muy especial para nosotros y queremos compartirlo contigo. Es el lanzamiento de Casa Adobe. ¿Sí? El mejor proyecto en Los Cabos, el primer proyecto sustentable en Los Cabos. Continuamos. Y nos encontramos con el director de Discovering México. ¿Cómo estás, Rafael Covarrubias? Qué gusto estar contigo. Natalia, qué gusto estar hoy contigo y con todos los televidentes. Un saludo a todos y sobre todo ahora mucha salud para todo el mundo y bendiciones. Así es, porque sí, el coronavirus nos ha afectado a todos, esta terrible pandemia. Pero bueno, ya estamos saliendo de esto, ya venimos a algo todavía mejor y me encantaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria, la experiencia. Son 25 años de experiencia, de conocimientos. Platícame. Sí, ya estamos un poquito viejitos, pero aquí estamos con muchas ganas. Pues mira, empezamos esta aventura de negocio hace 25 años, trabajando para uno de los desarrolladores más importantes de México a nivel turístico en Acapulco. Y pues ahí fue donde empezamos a aprender pues toda la gama y la gran riqueza que existe en el medio inmobiliario turístico. Y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con grandes desarrolladores en México en los destinos más importantes y pues con un grado de éxito bastante importante. Sí, yo lo que veo, Rafael, es que lo que toca Rafael se convierte en oro. No es a tocar porque ya quedó hecha oro. Platícame porque, bueno, hemos visto que los principales lugares turísticos en México es donde han estado Sí, ustedes y de pronto se vuelve un desarrollo grandioso. Lo vimos sí, con Acapulco Diamante, sí, ¿no? O sea, de pronto no era nada y ya ahorita vemos que es un gran sí, desarrollo que ha exactamente. crecido económicamente y bueno, es extraordinario. Lo vimos también en Nuevo Vallarta, en Nuevo Peñasco, en San Miguel de Allende y ahorita en Los Cabos. Platícame. Pues fíjate que hemos tenido la suerte de trabajar, como te comentaba, con grandes desarrolladores brillantes, muy inteligentes, muy visionarios. Y pues yo diría que es una gran parte de suerte porque ellos me arrastraron a esos proyectos, a aprender de ellos. Y cuando llegamos a esos proyectos no había nada, ¿no? Entonces yo creo que eso fue algo que me ayudó mucho porque aprendí a hacer proyectos desde la breña, ¿no? Es decir, llegábamos a un terreno que no había nada y el desarrollador me contaba su sueño y me decía, mira, aquí vamos a hacer esto, vamos a vender esto. Y a mí me tocaba vender ese sueño a los inversionistas y pues lo hacíamos muy bien porque nos daban todas las herramientas. Entonces, como tú lo platicas, estuvimos en Acapulco Diamante cuando no había nada y hoy por hoy Acapulco Diamante, pues tú sabes lo que es un lugar consolidado, desarrollado. Puerto Peñasco, Nuevo Vallarta era un pantano, ¿no? Cuando llegamos ahí y ahora es uno de los destinos, diría yo, más importantes de México. La Riviera Maya, San Miguel de Allende cuando empezaba a tener su boom y pues ahora estamos en Cabo, tenemos la suerte de estar en Cabo, que yo considero que Cabo hoy por hoy es la punta de lanza del desarrollo inmobiliario turístico de México para el mundo. Y más que lo comentas ahorita, como comentaste al principio, ¿no? Desgraciadamente esta pandemia ha llegado con muchas amenazas para muchas empresas. Bueno, el sector turístico se ha visto sumamente afectado, pero ahorita yo lo que veo es que se ha ido abriendo la brecha, ya cada vez la gente empieza a salir más y hoy por hoy el crecimiento económico y turístico está en Los Cabos. Entonces, bueno, pues obviamente me imagino que ya mexicanos, extranjeros, principalmente estadounidenses, están comprando y está creciendo, pero a pasos agigantados. Fíjate que es un punto súper importante. A través de todos estos años de experiencia, una cosa que aprendí es que cuando hay una crisis hay una oportunidad. Entonces, hace un año cuando vimos venir la crisis, yo sabía que iba a haber una ventana de oportunidad muy importante, por lo cual nos preparamos, porque lo que vamos a presentar hoy no es idea de ayer, ¿no?
fue algo que preparamos con mucho tiempo de antelación. Entonces, en todas las crisis siempre hay un rebote y es completamente diferente. Si hay un terremoto, si hay una crisis inmobiliaria, si hay un huracán, después viene un rebote económico. Y hoy estamos viviendo esto. Nadie sabe cuándo va a pasar, eso sí te lo digo. Sabes que va a haber un rebote, pero no sabes si va a ser mañana, pasado en un mes. ¿Qué pasó con la pandemia? Que a los 4 meses de comenzar la pandemia, comenzó a asomarse una ventana de oportunidad, porque mucha gente empezó a ver la segunda casa como una casa de emergencia, como un lugar a donde irse, salirse de una ciudad. Y hay un fenómeno a nivel mundial que nos explica por qué se están vendiendo también los bienes raíces turísticos hoy por hoy. Porque hay un movimiento de gentes de las ciudades a nivel mundial de entre un 10 y un 15%. Entonces, todo este movimiento conlleva a vender y comprar casas. Y la segunda casa está metido en este remolino. Entonces, Cabo ha sido uno de los destinos más beneficiados por este gran rebote de la compra de propiedades. Por supuesto, y además, ¿estás de acuerdo que, bueno, si vives en la ciudad, estás viviendo en tu casa durante todo el tiempo que estuviste encerrado con toda tu familia, y el tener esta oportunidad de ir al mar y, bueno, un destino como lo es Los Cabos, que realmente es maravilloso, ¿no? Por un lado ves el desierto y por otro el mar, ¿no? Entonces es así como una diversidad extraordinaria en flora, fauna y, bueno, en todo, ¿no? Puedes hacer miles de actividades al aire libre, como pesca, golf, tenis, bueno, infinidad de cosas que además te sacan, ¿no? También de una realidad tan triste que se ha vivido, a vivir algo que es vivir, exacto, ¿no? sí. Porque ya ahorita lo que queremos con esta pandemia es disfrutar la vida, tener una mejor calidad de vida e ir a estos lugares paradisíacos. Sí, acabas de decir algo muy importante. Hoy por hoy creo que la mayoría de los seres humanos cambiamos nuestra mentalidad de estar pensando en planear a años. Oye, voy a hacer esto en 5 años, 10 años. Entonces dices, oye, lo hago hoy porque mañana no sé qué va a pasar. Entonces, el turismo se está beneficiando por esto y también la venta de bienes raíces. Ahora, hablando de Baja California Sur siempre ha sido un paraíso y todo el mundo lo sabe. Mucha gente no lo conoce, los que lo conocen se enamoran. Y hace años un grupo de empresarios comenzaron a desarrollar Cabo, principalmente desarrolladores extranjeros. Y Cabo era un lugar, vamos a decir, como un desarrollo muy enfocado al turismo extranjero, principalmente de Estados Unidos. Pero es un gigante que ya despertó. Cabo San Lucas hoy por hoy se está convirtiendo no en un destino, sino en un polo turístico. Hoy por hoy tienes a San José del Cabo, Cabo San Lucas, La Paz y Todos Santos. Tienes vías de comunicación entre todos estos desarrollos. Entonces se convirtió en un polo turístico. Ahora el turista que llega a Cabo puede irse a desayunar a La Paz, puede irse a ver al tiburón ballena a La Paz, se puede ir a bucear a Cabo Pulmo. Entonces te puedo decir que es uno de los polos de desarrollo turístico más importantes a nivel mundial, sin lugar a duda. Y los inversionistas ya se dieron cuenta de esto. Claro, y además, bueno, tú decías hace rato, un poco de suerte, ¿no? Que para poder tener esa Claro. mano que tienes tú para convertir todo en oro. Gracias. Pero en realidad, Rafa, sí suerte, pero también el poder ver las oportunidades. Sí. Porque a veces las oportunidades que se presentan la gente las puede ver como amenazas. Y una persona que tiene la experiencia que tú tienes, la experiencia que ya tiene tu empresa, Discoric México, trabajando en todo esto por todos estos 25 años, abriendo brecha en diferentes zonas turísticas y realmente creando que eso sea realmente un éxito, no es de gratis. Obviamente hay una proyección, hay una visión atrás, también obviamente una misión, ¿no? Por parte de tu empresa para poder lograr todo esto y también tener esa esencia única que tienen ustedes. Porque yo he tenido la suerte de visitar algunos desarrollos en los que tú has estado y es Gracias. maravilloso ver, o sea, esa transformación de no ir a un lugar donde vives, que bueno, que se ve claramente que es un residencial, ¿no? No, sino llegar a un ambiente familiar, un espacio creado con todos los detalles cuidados
que estamos hablando que es como si fueras a un hotel de lujo, haz de cuenta, así yo me siento, hotel de Sí. lujo y aparte en un club, ¿no? Privado, porque aparte tienes la facilidad de dejar a tus hijos tranquilos, que pueden estar jugando, conviviendo en un ambiente familiar, con personas que son, pues ahora sí que muy agradables, y además tener todos estos espacios especiales, para que la alberca, el área de tenis, golf, ¿no? Diferentes áreas. ¿Eso de dónde nace? Porque además de pronto traes ideas de Japón, ideas de México, ¿no? O sea, en conjuntas el alma de los diferentes lugares de donde tú estás. Bueno, pues yo creo que viene en principio de las grandes mentes con las que he trabajado, que ellos me abrieron el panorama del mundo. Recuerdo alguna vez una de estas personas que mandaba al arquitecto del proyecto a los mejores resorts de todo el mundo. Dijo, vete a todos los resorts de todo el mundo y trae las mejores ideas y aparte haz lo que tú pienses, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ahí y comenzando a trabajar con esta gente, pues me empezó a nacer mi propia creatividad. Y también me gusta mucho viajar, me gusta conocer. Entonces creo que la arquitectura es ¿cómo te podré decir? Es el producto final perfecto para poder transmitir la experiencia de viajes, de experiencia con seres humanos, de todas tus experiencias, plasmarlas en un bien raíz. ¿Por qué? Porque el bien raíz trasciende. Un bien raíz puede trascender miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que platicando sobre todo o pensando en que hay un inversionista que cree en ti y que te da su dinero para hacer algo, pues tú tienes que crear algo que trascienda, que sea algo que no sea de moda, sino que esté siempre ahí y basado en cosas sólidas, importantes, y que al fin y al cabo, como te decía, nuestra labor es darle un servicio a un inversionista, que esta persona quede feliz y que al fin y al cabo establecer, te lo digo, una amistad con esa gente, ¿no? Esos inversionistas. Claro, finalmente tu trabajo habla por todo tu equipo, y yo veo un trabajo colaborativo donde tienes personas extraordinarias que realmente son genios en lo que hacen, porque lo hacen de forma apasionada. Sí. O sea, si yo pienso en Discovering México, pienso en pasión. Exactamente. En pasión, con esencia y con un alma, ¿no? Que trae una filosofía dentro en cuidar el medio ambiente, ¿no? No dejamos de lado el diseño, pero además hacemos espacios que realmente son espacios inteligentes, ¿no? Ustedes están ahorita en la punta de brecha de la innovación, están trascendiendo. Pues quisiera pensarlo así, queremos ser punta de lanza. De hecho, el proyecto que vamos a presentar creemos que es el primer proyecto con características sustentables de un alto grado. Y sí, esto es gracias a un equipo, porque sin un gran equipo no puedes tener grandes logros. Y tenemos, dentro de nuestro equipo hay gente increíble, yo les llamo artistas, ¿no? Porque son creativos, que aparte luego lo hacen realidad, ¿no? Y somos muy buenos vendedores, pero no podríamos existir sin todo ese gran equipo técnico que nos respalda para poder ofrecer a nuestros inversionistas ese sueño que luego se vuelve en una realidad y en una inversión tangible y en un activo de por vida. Así es, y bueno, fíjate que tenemos un testimonio que te va a encantar porque es de Carlos Velázquez. Él, bueno, pues es un periodista extraordinario, pero lo mejor de todo, él es un periodista experto en turismo, ¿no? Si bien lo hemos leído en Excelsior, ¿no? Con dinero en imagen, o por ejemplo, imágenes del turismo. Exactamente. Sabemos que si alguien nos puede hablar de esto, es Carlos Velázquez. ¿Qué te parece si vemos su testimonio? Perfecto, adelante.